Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, y bueno, se los voy a presentar. La verdad es que estoy muy emocionada porque es un invitado que nos va a agregar muchísimo valor, en especial para temas de emprendedurismo. Y bueno, pues tiene doblemente valor este invitado. Una, por pues, la cercanía. Él es egresado de nosotros de ICAD. Y bueno, les voy a hablar un poquito de él. En este episodio vamos a explorar juntos el impulso al negocio para hacks innovadores para que todos puedan potenciar su estrategia de negocios. Y la finalidad es que ustedes puedan encontrar inspiración y estrategias para llevar su negocio al siguiente nivel, y de verdad con todo el background y todo lo que nos tiene que compartir Arturo. Créanme, va a ser un episodio muy especial. Y el día de hoy les comentaba, es nuestro invitado Arturo Huerta, es egresado de ICAD, es ingeniero en sistemas y nos enorgullece mucho porque, pues bueno, él ha desarrollado diversos cursos de modelos matemáticos, análisis, ciencia de datos, así como modelos estadísticos y financieros. Y dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como director de estadística e informática y del CEA dentro de la Cámara Textil. Actualmente desempeña como director de comercio exterior de la Cámara del Vestido Canaibe. Bueno, muchas gracias Arturo, bienvenidísimo. Vale, como Qué sea un gusto. honor y de verdad todo un placer estar con ustedes. A fin de cuentas, estas instituciones generan una familia. Y creo que el estar comprometidos en la familia, aportarle a las personas que pueden estar del otro lado de la cámara y además ver de qué manera podemos colaborar, creo que son valores importantes que tenemos que aprovechar. Y pues bueno, encantado de poder participar con ustedes. Buenísimo, gracias Arturo. Bueno, pues vamos a empezar. Pues no sé, algo que nos quieras compartir de cómo ves estos retos actualmente para emprender. Emprender. Fíjate que aquí quiero comenzar por una primera gran reflexión. ¿Queremos emprender o queremos autoemplearnos? Mm, Hay una diferencia muy significativa, aunque el emprender y autoemplearse parte siempre de la misma dinámica, de salirnos de aquella responsabilidad de tener el yugo de un jefe, de tener unos horarios. Les tengo una buena y una mala. ujú, Efectivamente, el emprender hoy día es el doble de trabajo, el doble de esfuerzo y además el doble de necesidad de nuestra presencia en el negocio. Eso es básico para todos. Sí tenemos que enfrentar porque además, evidentemente, el ser emprendedor nos da muchísimos beneficios, muchísimas satisfacciones y lo más importante, nos da la posibilidad de tener una visión muy diferente de nuestra vida. Y ahí vamos a comenzar. ¿Qué es lo que es emprender? Emprender, bueno, definitivamente es tomar aquello que nos gusta y ujú, convertirlo en nuestro Ikai. Si mm, sabemos qué es nuestro Ikai, si no lo platico de una forma muy sencilla, es lo que nos permite, primero, hacer lo que nos gusta, segundo, beneficiar a la humanidad, al prójimo con lo que nos gusta, ujú, tercero, obviamente, tenemos nosotros que vivir de algo, cobrar por aquello que nos gusta, y cuarto, que es también lo más importante, sentirnos satisfechos al final del día. Porque esta mm, satisfacción personal es cierto. justamente lo que nos va a hacer levantarnos todas las mañanas. Es justamente esa satisfacción personal la que nos va a permitir decir un día, tengo flojera, estoy cansado, tengo que pagar proveedores, o tengo una cantidad de problemas, la que quieras. Sin embargo, esa es la esencia que nos va a permitir seguir adelante y decirnos, sí, voy para adelante. No hay poder que nos detenga porque tenemos que seguir con esa energía positiva. Y es la suma de todo esto lo que nos da el ser emprendedor. Si nosotros no entendemos esto, si vemos solamente, y aquí viene la primera reflexión que me gustaría hacer, si vemos que al vecino le está yendo bien Ujú, y queremos repetir eso que le está yendo bien al vecino, les tengo una mala noticia. Seguro vamos a fracasar. mm, Porque a fin de cuentas es lo que a nosotros nos llena. Lo que nos va ok. a permitir enfrentar las dificultades, lo que nos va a permitir en su momento poder decir, sí voy para adelante. Esa es la primera reflexión. Y ahora, ¿esto cómo se diferencia del ser autoempleado? Mm, Que es el segundo o quizás uno de los primeros errores que tenemos. Cuando nosotros arrancamos un negocio, siempre ujú, pensamos, bueno, ya dejé el yugo del jefe, ujú, pero ahora mi jefe se va a llamar cliente. ujú, Y entonces ese cliente es quien va a definir mi agenda, mi vida, mi tiempo y, lo más grave, va a definir nuestros ingresos. ujú, ¿Qué pasa cuando nosotros nos estamos autoempleando? Tenemos un cliente que tiene el 80-90% de nuestra facturación, ujú, grandísimo problema. ¿Qué pasa ahí? Que bueno, dependemos literalmente de su voluntad.
Él nos puede negociar precio, nos puede decir, sabes qué, oye, definitivamente yo no puedo pagar X por lo que sea. O va a ser el jefe que nos va a hablar a las 3 de la mañana diciendo, o me entregas o bye. Entonces, cuando nosotros consideramos y comenzamos a visualizarnos como autoempleados, sin darnos cuenta que somos autoempleados, tenemos que corregir ese enfoque. Primer punto, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a ser autoempleados? Porque no tenemos un plan de trabajo. Porque no tenemos un objetivo. Porque no hemos visualizado cuáles son las posibilidades que tenemos y hacia dónde, y los pasos que tenemos que ir puntualizando para crecer. Si nosotros vamos puntualizando nuestras metas, nuestros rendimientos, seguramente en un mediano plazo no solo vamos a ser autoempleados, vamos a poder tener esa posición directiva dentro de nuestro propio negocio. Y ahí viene el segundo gran problema. ¿Qué pasa cuando nosotros ya alcanzamos una posición directiva? Va a llegar el amigo, va a llegar el primo, el familiar, oye, ayúdame. Y van a pedir siempre ayuda de diferentes maneras. La más sencilla, préstame dinero, que no es dinero de nosotros, ahorita tocamos ese punto. El tener un negocio, el tener un emprendimiento, no nos hace dueños del dinero del emprendimiento. Sí vamos a ser beneficiarios pero no vamos a tener ese dinero a nuestra disposición, es un dinero de nuestro negocio. Exacto. Si nosotros comenzamos a pellizcar dinero de ese negocio, pequeño gran problema. Vamos a descapitalizarlo y no le vamos a dar la oportunidad de que este niño, porque a fin de cuentas es un niño, es un bebé, lo tenemos que hacer que crezca. Y entonces le estamos restando nutrientes a ese niño para que avance en la vida. Primer gran problema que tenemos. Segundo problema, la verdad es que suena muy feo lo que voy a decir, pero uno de los grandísimos errores que ocurren dentro de la contratación del personal en un emprendimiento es contratar amigos y familiares. Porque normalmente no tenemos la autoridad para decir, oye, es más, podemos contratarlos, pero el problema es que si pasa algo dentro del negocio, seguramente va a repercutir o en la familia o en nuestras relaciones. Ese es un gran problema que tenemos que visualizar muy de frente para cuando estamos organizando nuestros equipos de trabajo. Tercer, vamos avanzando en el negocio. Un punto también que es muy significativo es qué vamos a hacer con nuestros clientes. Más de una ocasión nosotros vamos a crecer y más de una ocasión vamos a tener que abandonar a nuestro cliente actual. Y tenemos que tener la conciencia para hacerlo. Cuando el cliente, aclaro, acabe siendo alguien tóxico para el negocio. Claro. ¿A qué le llamamos tóxico? Pago a 90 días. Terrible en términos financieros. Sí se pueden aceptar evidentemente condiciones de pago a 90 días, pero recuerden esto, existen negociaciones. Puedes retrasar pagos, pero esto implica un costo financiero, que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que nos toca vivir estos costos financieros. Ejemplo muy sencillo. Imagínense que hoy día van a invertir. ¿Qué negocio te gusta? Que no sea escuela, por favor. Me gusta, no sé, de comida. Comida. Imagínense que un cliente llega y nos dice, oye, llega a tu restaurante y dice, te voy a pagar cada mes. Y yo dice, bueno, perfecto. Y es un cliente que ya lo conozco, sé dónde trabaja, sé dónde vive y llevo 10 años vendiéndole. Cada mes le voy a aceptar el pago. Pero ¿qué pasa en este mes? ¿Qué pasa si por alguna razón tú tienes que te aumentaron el precio de algún insumo? ¿Qué pasa si tienes que pagar la luz, la renta o lo que fuera? Y de repente tú al cliente le estás condonando ese pago mensual, pero en esos 30 días te toca pagar la luz, el agua y tienes que pedir dinero prestado. Evidentemente eso va a generar un costo. Claro, un costo financiero. Esos son los costos financieros. Es un ejemplo solamente del costo financiero. Hay 80,000 costos implícitos, pero el no tener el dinero líquido disponible para hacer la operación en el momento como lo requerimos, nos afecta a nosotros. El cliente felizmente va a llegar y muy puntual puede ser el cliente, cuando son puntuales, de llegar el día 30 y depositarnos el dinero. Pero ya nos implica un costo que implica una pérdida para nuestro patrimonio. Y son de los temas que tenemos que ser cuidadosos. Algunas ocasiones es válido. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la forma correcta? Evidentemente negociar una compensación económica. Ok, podemos negociar un pago a 30 días, 60 días, 90 días, excelente. A 60 te cuesta tanto, a 90 te cuesta tanto, a 180 te cuesta tanto. Y si no pagas implica unas sanciones que te implican tanto. Claro. Todo esta es la gama de visualizaciones que debemos de tener cuando entramos ya a la parte del manejo de recursos. Y de aquí viene la última opción o la última visión que nosotros debemos de tener. Nosotros tenemos que crecer con el negocio. ¿Qué pasa cuando nuestro negocio va creciendo? Y de repente nosotros no nos preparamos. No tomamos el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ir evolucionando. Quizás estabas tú en el restaurante, siguiendo ese ejemplo, y tú eres la mejor cocinera. Y una de las cosas más dolorosas de cuando pones un negocio, cuando evolucionas y creces,
que lo más seguro es que si tú comenzaste cocinando y amabas cocinar, no te va a tocar cocinar, no puedes estar en la estufa. Te va a tocar administrar a tu personal, te va a tocar vigilar todas las mermas, te va a tocar negociar con proveedores. Eso es lo que te va a tocar hacer. Y entonces tú te tienes, si tú eres un excelente chef, una excelente cocinera, si tenías un sazón delicioso, ¿qué crees? Vas a tener ahora que prepararte para ser una administradora de restaurante. Y entonces te olvidas totalmente de esa parte que fue el origen de cómo tú pasaste a ser emprendedora a un empresario. Ese es el crecimiento. ¿Qué pasa y cuáles son las etapas que te ahorras autoempleándote? Que simplemente tú siempre vas a ser la cocinera. Tú toda tu vida vas a estar dentro de la cocina, cobrando, recibiendo, pero ¿qué crees que pasa el día que tú te lastimas, te enfermas, te cansas, tu familia te requiere? Si tú abandonas la estufa, en ese momento tu negocio se cae. Cuando tú evolucionas a empresario, tú perfectamente puedes darte el tiempo para poder tomar esos espacios que requieren de tu vida personal, que eso es muy importante, retomar tu vida personal. Y para esto me voy a permitir, digo, no hay patrocinio aquí. Les voy a recomendar algunas lecturas que pueden ser interesantes. Una es El mito del emprendedor, de Michael Bolton. Es un libro buenísimo, está muy light, digo, son lecturas de a lo mejor 120 páginas, que les va a ayudar a entender justo este fenómeno, de por qué nosotros tenemos que entender de que el crecimiento dentro del negocio nos obliga a prepararnos y olvidarnos de aquello que nos llevó a armar nuestro negocio. Tenemos que tener una visión estratégica. Pasamos de una visión operativa, que es como arrancamos la mayoría de los negocios, a una visión estratégica. Y esa visión estratégica es la que nos permite de repente poder convivir con la familia, de repente dedicarle tiempo a las cosas que nos gustan a nosotros, y que además no debemos de sentirnos culpables. Si alguien deja de hacer gimnasio por el negocio, si alguien deja de prepararse por el negocio, si alguien deja a la familia por el negocio, les tengo una mala noticia otra vez, no están haciendo negocios, se están convirtiendo en autoempleados. Y eso es algo que sí tenemos que vigilar en nuestras vidas, porque de ahí depende nuestra salud. Y les comento también otra cosa que deben de valorar siempre en la vida: la familia es primero. Wow. Totalmente de acuerdo, Arturo. Sí, y como dices, primero entender, ¿no? Gracias por traer esta distinción tan importante, ¿no? De ser autoempleado a ser emprendedor, porque al final, pues cuando uno ¿no? quiere lanzar ese proyecto que le apasiona, que ama y demás, deja de ver, ¿no? Este caminito, porque al final sí de ser o sea, sí hay este paso y hay una transición de ser autoempleado a ser emprendedor, a ser empresario, ¿no? Que creo que ya es la tercera etapa, pero sí definitivamente pues muy valioso, porque a veces no lo captamos, ¿no? Y queremos ya, ¿no? De ser autoempleados nos queremos volver empresarios. Y al final comprender y hacer conciencia que es un camino que no es fácil, pero como bien dices, trae muchísimos beneficios, ¿no? Aquí el punto es detectar, ¿no? A ver, cómo me quiero ver, ¿no? Si me quiero ver realmente como un empresario o no, nada más me quiero ver como un autoempleado, pero pues saber cuáles son digamos, las limitantes, ¿no? Que también esto puede tener. No está mal, porque por algo se empieza, pero sí saber que estas son como etapas por las que uno tiene que pasar. Y dime. Ahora, una etapa que considero que es muy importante y que nadie nos dice que tengamos que hacer, y que además nosotros mismos no nos damos cuenta. Tenemos que trabajar en 3 cosas que son fundamentales en nuestra vida. La primera es el manejo del dinero. El dinero como tal es una energía. Muchas veces tenemos algunas familias que nos dicen: ¿qué crees? El dinero es malo, te corrompe, es de corruptos. Entonces, toda esta historia que generan normalmente nuestros padres, nuestras familias o nuestro entorno, acaban diciendo: el dinero no es bueno. Y si nosotros queremos dar el paso para emprender, tenemos que entender que el dinero es solamente una energía. Nosotros, como cualquier energía, la podemos canalizar para cosas muy positivas o para cosas muy negativas. Y de ahí es un trabajo interno fuertísimo. Créanme que es un trabajo fuertísimo. Porque yo conozco, y créanme que conozco a varias personas que han tenido la oportunidad de montar negocio, y uno de los grandes problemas es que facturan impresionante. De repente uno ve la facturación que traen y dicen: oye, traes facturas de
mensual de 2, 3, 4, 5 millones de pesos y no traes dinero para una comida. ¿Qué pasa ahí? Ese es un problema que se ve muy comúnmente y justamente cuando estás arrancando ese proyecto de negocio, que te cae una oportunidad, porque ahorita vamos a hablar de ese punto donde se mezcla la oportunidad Bueno. con la habilidad, pero por alguna razón se mezcla, tienen buenas facturaciones y no pueden retener ese dinero. Y más allá de algo que sea una mala administración, es una mala relación que existe con el dinero. Y si nosotros no nos preparamos para atender este punto, que además existen muchísimas formas de atenderlo, van desde coaches, mentorías y algunas guías principalmente mentales, que justamente te ayudan a entender que el dinero es parte de una energía y que tienes que aprender a aceptarlo. Suena un poquito loco el concepto, sin embargo créanme que es muy importante porque en el momento que nosotros aceptamos eso, el dinero va a comenzar a quedarse con nosotros. Y es una energía que en muchas ocasiones no podemos retener. Y eso es otro de los temas por los que los negocios fracasan. Ahorita comentabas un dato que es importantísimo. Más del 90% de los negocios no llegan a 10 años. Wow. Y más del 95% no rebasan la línea de los 30 años. Y pasan muchas circunstancias, pero los primeros 5 años, que es donde fracasa alrededor del 50% de los negocios, es problemas de la administración y de esta energía. Yo no sé exactamente el porcentaje del tema energético, pero sí créanme que es esa relación que tenemos con el dinero. Que nosotros no nos damos cuenta que de manera importante podemos tener muy buenos ingresos, pero que en el mediano o corto plazo se nos acaba el dinero muy rápido. O el clásico, cobraron 1 millón de pesos. Deseo que quien nos esté viendo lo cobre rápido y lo primero que piensan es en gastarlo en un coche, en un viaje, porque a fin de cuentas ya tienen dinero en la bolsa. Es cuando, como coloquialmente se dice, que el dinero te quema las manos. Exacto. Entonces tenemos que aprender a administrarlo y repito, siempre partiendo de la premisa que el dinero no es de nosotros, es del negocio. Claro. Por ello tenemos que designarnos un sueldo, algo que nos permita vivir, que nos permita tener ese espacio para que nosotros podamos administrarnos. Y en ese sentido es donde nosotros podemos realmente enriquecer y hacer crecer a este bebé que le tenemos que dar su alimento. El segundo punto que comentábamos ahora, dentro de esta necesidad de prepararnos para el negocio, es entender perfectamente nuestro entorno. Y aquí nos referimos muchas ocasiones lo que comentábamos. Vemos que el de enfrente puso una tienda y le está yendo muy bien. Voy a poner una tienda. Vimos que la vecinita o la compañera de oficina está vendiendo Mary Kay, computadoras, celulares. Y entonces tratamos de copiar eso porque le está yendo bien a alguien. ¿Y qué pasa ahí? Que no sabemos del negocio. Que a lo mejor la señora se preparó 6, 8 meses viendo celulares. Sí, que alguien se preparó haciendo alguna actividad que le dio ese know-how de cómo va a operar ese negocio y nosotros lo vemos tan fácil, pero, como dice Alex Lora, pero no es tan fácil y entonces encontramos esa dificultad para poder seguir avanzando y no nos permite, y ahí es donde comenzamos a tener fracasos, porque no entendemos esa dinámica del negocio. Tenemos que prepararnos, es importante que lo hagamos. Si nosotros no visualizamos hacia dónde vamos, si no generamos un plan, si no generamos algún feedback de qué pasa, es muy grave para el negocio. Y la tercera sugerencia que yo puedo darles es el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Y le doy mucha vuelta al dinero porque a fin de cuentas el negocio es dinero. Es un recurso que necesitamos. Yo no puedo poner un restaurante si no tengo el platillo, si no tengo el plato perfecto, con las cucharas perfectas, con las mesas perfectas, en el lugar perfecto. Yo no puedo meter mi oficina si no tengo a la secretaria guapísima con mi BMW en Polanco en mi oficina. No nos esperemos hasta el final. Hay una anécdota que me gusta mucho y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo se acomodan las naranjas? Imagínate un camión Thornton de 3, 4 toneladas. ¿Cómo llenarías ese camión tú de naranjas? Pues, no sé, pues con cajas, ¿no? Imagínate que tienes que entregar mañana ese camión lleno de naranjas. Pues cajas, costales, agarrar las naranjas. Poner a acomodarte naranja por naranja en un camión de estos. ¿Sabes cuándo vas a terminar? Sí, no. Nunca. ¿Cómo lo hacen? De una forma muy coloquial y sin embargo funciona. Llenan el camión primero así a paladas o a bultos. Acaban de llenarlo a donde de su tope. Le piden al chofer, ¿sabes qué? Vete, date la vuelta
por donde está ahí a más baches. Entonces el pobre camión va arriba, abajo, en medio. Regresa el camión, ya al menos se acomodó un tercio del camión. Lo tenías lleno, cuando se fue a este movimiento, se acomodó un tercio, se vuelve a llenar y se despacha. ¿A qué me refiero con todo esto? Si nosotros, llamémoslo así, perdemos demasiado tiempo, y ojo, hablo de demasiado tiempo, planeando en la forma en la correcta en la que vamos a llegar, en el logo, si estamos perdiendo tiempo. Hay gente que lleva 6 meses haciendo el logo. Wow. Y no sale a vender. Hay personas que están esperando que les caiga el dinero, el préstamo, el recurso, y no sale a tocar puertas. Todo esto es parte de algo que se tiene que trabajar desde el principio. Y va ligado a una cosa muy sencilla. Todo negocio no requiere gran capital para invertir, en general. Los negocios comienzan normalmente pequeños. Si nosotros tenemos la mala suerte de que en el camino nuestro negocio fracasa, perdimos poco. Si nosotros tenemos la fortuna de que nuestro negocio crezca, el mismo negocio va a estar generando. Por eso es que tienes que ser cuidadoso con los recursos que te genera el negocio. Claro. Porque si nosotros no manejamos esta parte de forma correcta, tenemos problemas o de flujo, o de operación, o incluso de deudas. Hay mucha gente que encuentra un negocio, dice, ok, voy a meterme a este negocio, necesito 5 millones de pesos prestado, hipotecan la casa, hipotecan el auto, generan deuda con la familia, y el negocio fracasa. Los negocios comienzan poco. Okay. Y como tercer factor, no somos todólogos. Entendamos eso en la vida. No todos somos expertos. Cuando nuestro negocio comienza a expandirse, tiene que haber 3 figuras muy importantes. Una figura que va a ser el que va a aportar el sudor, el que va a estar trabajando, el que sabe perfectamente la parte operativa, el que perfectamente sabe cómo poner el tornillo, cómo cocinar, cómo tener esa cuestión operativa. Ese es fundamental. Segundo personaje o segundo arquetipo que debe estar en esta ecuación: la persona que trae el dinero. Alguien que puede ayudarte con la administración, que puede facilitarte, que puede conseguirte el dinero de forma muy ágil y además de una forma muy económica. A veces es su capital propio de las personas. Ellos son los que lo administran. Okay. Pero tienen que entender que es el dinero, cuando lo aportan, es dinero del negocio, no es de ellos. Deja de ser de ellos, claro. Se vuelve parte de una rentabilidad para ellos, pero el dinero ya es del negocio. Y el tercero es quien trae a los clientes. Claro. Quien es capaz de presentar el producto, quien es capaz de lograr los contratos, quien es capaz de generar esa rentabilidad y ese flujo de los clientes. El flujo más importante que nunca debe parar en el negocio es clientes. ¿Qué pasa cuando estos 3 factores, estos 3 arquetipos se juntan? Normalmente los negocios tienen a alguien que lo administra bien, tienen a alguien que opera bien, que sabe hacer las cosas correctas, y alguien que siempre va a estar divirtiéndose con los clientes. Y digo divirtiéndose porque es el que le toca cobrar facturas y llegar a reposicionar el producto. ¿Qué pasa cuando alguno de estos no está haciendo su trabajo correcto? Y voy a poner como ejemplo un despacho de contadores. Juntamos 3 contadores buenísimos, el fiscal, el laboral y el contador general, pero ninguno vende. Sí. O ninguno trae dinero. Okay. Los 3 son expertos, los 3 saben hacer bien las cosas. Y como ejemplo voy a poner el caso de la marca Calvin Klein, que es un ejemplo que a mí me parece fascinante. Ay, a ver, platícanos. Calvin Klein como tal tenía a su contraparte, cuando estudió modas en París, encuentra y tiene a su competencia dentro de su escuela. Se llamaba Frank Mattel. Frank Mattel y Calvin Klein siempre competían por ser el mejor diseño en la escuela. Y de repente, pues Frank Mattel se dio cuenta que era muy bueno para negocios. No era tan buen diseñador como Calvin Klein. Y como ambos, cuando salen de la escuela, ponen su boutique. Él reconoce que Calvin Klein no es tan buen administrador, pero sí es buen diseñador. Okay. Mientras el socio de Calvin no alcanza a tener el prestigio por sus diseños, él podía colocar la venta, pero sus diseños no eran tan buenos. Después de la primera y segunda línea de compra, ya no volvían a comprar, porque su diseño no era innovador. Y Calvin, en aquel momento, no podía vender. Y entonces un día se siente y dice: a ver, tú eres buenísimo para diseñar, pero pésimo vendedor. Yo te vendo. Después de aquella rencilla que tuvieron en la escuela, llegaron a consolidar el imperio Calvin Klein. ¿Y qué pasa ahí?
Y es justamente, primero, tienes que entender que los arquetipos tienen que juntarse para sumar en un proyecto común. Y segundo, que también es algo de lo que yo considero muy valioso en estos eventos o en estas pláticas. El ego es uno de los peores enemigos del emprendedor. En los negocios no existen relaciones personales. Lo que pasa en el negocio no tiene que afectar tu vida. ¿Y por qué lo comento? Imagínate que alguien llega a un negocio, se grita con el cliente y entra a la visera. Y entonces de repente en un futuro pudiste haber perdido un contrato millonario. Sí. Por tus vísceras. Uh-huh. El negocio y la relación personal deben de ser totalmente separados. Uh-huh. Por eso yo estoy tan enfático en esto, ni la familia ni los amigos en el negocio. Los negocios tenemos que ser muy cautos y tenemos que respetarlos. E incluso cuando hay diferencias con los clientes, más de una ocasión es recomendable tener alguna pérdida pequeña y no tener una pérdida grande en el futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense, y voy a tomar algunos ejemplos. No digo los nombres para marcas, pero imagínense, por ejemplo, algún alimento del bebé que en algún momento tuvo un problema en un lote. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Retirar. Algunas marcas de autos, oye, tenemos un problema en una pieza específica, retiremos la unidad o hablemos de nuestros clientes para que nosotros podamos reemplazar esa pieza que está incorrecta y que puede causar accidentes. Si no se hacen ese tipo de acciones, que en un momento sí implican dinero y pueden implicar muchísimo dinero, viene un factor que nos afecta, que se llama reputación. Claro. Nosotros cuando emprendemos, uno de los valores principales de nuestros emprendimientos debe ser nuestra reputación. Si nosotros en algún momento comenzamos a tener alguna práctica negativa, o pudimos tener errores, que todos estamos sujetos a tener errores, y nosotros, pero no tenemos la capacidad de responder por nuestros errores, tenemos un problema importantísimo que debemos de atender. Este es muy conocido, por eso lo voy a mencionar. La Costeña en su momento, sí, claro. cuando salió este tema muy de sonado. que salieron las fotografías por ahí. Entonces, son temas que desafortunadamente no lo reaccionan tan rápido y que impactan las ventas. Reaccionaron tarde, sí hubo un posicionamiento por parte de la empresa. Sin embargo, la Costeña sí tuvo pérdidas. Fue algo pequeño, pero sí pudieron haber evitado si hubieran tenido una reacción y una responsabilidad muy rápida frente a las situaciones. Claro. Y a veces absorber esos costos es doloroso, pero no absorberlos es lamentable. Y eso es parte de lo que tenemos que estar trabajando mucho cuando nosotros emprendemos, nuestra imagen. Claro. Sí, pues puedo recapitular que es administrar el dinero, la energía con el dinero, la reputación, o sea, estos elementos hay que tenerlos muy presentes a la hora de emprender y de cuidar, y tener esta parte de no ser todólogos, ¿no? Al final, hay que darle cabida al talento, o sea, yo sí considero que definitivamente impacta el que uno pueda tener colaboradores clase A, pueda tener talento, en función de eso va proporcional a que el emprendimiento o la empresa crezca, porque si no hay esto, como dices, nos empezamos a sumergir, ¿no? en la operación, y eso nos quita la visibilidad total de lo que podamos hacer. Acabas de tocar un punto importantísimo respecto a los colaboradores. Los colaboradores como tal pueden ser o tu trampolín para crecer o tu yugo para hundirte. ¿Qué pasa por esos dos sentidos? Un colaborador como tal, tú cuando lo contratas, cuando tienes a esta persona, evidentemente le tienes que dar un plazo, a lo mejor 6-8 meses para que, es largo, yo sé, pero 6-8 meses para que pueda posicionarse. Y tu trabajo ya siendo emprendedor no es traer el látigo atrás de ellos, porque eso seguramente no va a funcionar. Tu trabajo como emprendedor es hacer que esa persona crezca. Claro. ¿Qué pasa cuando nosotros no ayudamos a que nuestro equipo, nuestra persona, o puede ser desde nuestra cocinera que está ahí dando la batería en el restaurante, pensando en una fondita? Puede ser nuestro administrador, puede ser nuestra agente de sistemas, el personal que tú quieras. ¿Qué pasa si nosotros, si sabes que esta persona hace bien su trabajo ahí y ahí lo quiero? La peor visión que podemos tener como empresarios es pensar que el mejor trabajador es el que hace lo mismo 20 años. Porque alguien que tiene esa mentalidad de hacer lo mismo 20 años es alguien que simplemente es, voy a ver, muy pésimo, muy fuerte,
pero somos mediocres. Mm. Alguien que entra en el puesto básico y escala, te obliga a ti a dos cosas. La primera, abrir más espacios dentro de tu negocio. Pero lo segundo, que es más importante, te obliga a ti mismo a crecer. Claro. Imagínate que tienes a tu secretaria que todos los días te dice, sí señor, buenos días, perfecto. Si tienes a alguien, algún asistente tuyo que te dice, oye, tenía cita a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿por qué no llegaste? Te está picando la costilla, te está obligando a que crezcas, porque ella misma tiene ambición. Y tú tienes que aceptar esa ambición y ayudar a que crezcas. Y tienes que, ok, ya me estás ayudando a darme cuenta de un error que yo tengo. Ahora, ¿cómo hago para que tú crezcas, me ayudes a crecer a mí? Porque a fin de cuentas nosotros vamos creciendo en pirámide. Si nosotros hacemos que nuestra base crezca, nosotros automáticamente vamos creciendo. Y va a llegar el momento en que ese crecimiento de nuestro negocio, ¿qué crees que va a hacer? Te va a dar tiempo libre a ti. Sí, claro. Te va a dar tiempo para que te sientes en un café y digas, ok, yo ya alcancé punto X, ahora quiero llegar a X más 1. Sí. Y X más 2 y X más a infinito. Y en ese punto es donde nosotros tenemos que hacer que nuestros equipos sean sólidos. ¿Qué pasa cuando desperdiciamos el talento de la gente? Cuando tenemos a alguien buenísimos sistemas y lo tenemos capturando datos. Cuando tenemos a la cocinera que es súper creativa y le decimos que todos los días haga el menú de sopa, segundo tiempo y el guisado básico. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Que nuestro negocio va a ser ese negocio que va únicamente a competir por precio. Si nosotros tenemos a la cocinera creativa, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro negocio? Que nuestro negocio va a pasar de el negocio que compite por precio como el negocio que compite por sabor o por innovación o por nuevos talentos que se van a crear dentro de tu cocina, de tu espacio. Y como ejemplo para la cocina, muchas fonditas que hoy día están operando en la Condesa nacieron justamente como fonditas. Okay. El caso de, ya no voy a decir marcas, pero hay una marca que todos hemos llegado, donde comemos nuestro pozole. Sí, claro, muy conocida. Muy conocida. Justamente comenzó como una fondita. Sí. Y que después se franquiciató. Pero pasó toda una estructura, el dueño como tal, justamente tuvo esa visión de hacer un modelo de negocios que lo ayudó a crecer. Y que si hoy día le preguntamos dónde está el dueño de ese negocio, seguramente te prometo que no está en la cocina. Sí, no, es el último. A lo mejor llega un par de veces a su oficina, saluda, revisa cómo están los estados financieros y se va. Sí. Ese es el escenario cuando tú permites que tu equipo crezca y cuando tienes la visión de orientarlos, porque además la gente es ambiciosa. Claro. Y si nosotros no ayudamos a que la gente crezca en sus ambiciones, simplemente le estamos metiendo una pedita. ¿Y qué crees que va a pasar con esos empleados? Que el día de mañana van a hablar mal de ti, que eso es lo de menos, porque siempre van a hablar mal. Pero adicionalmente se van a llevar parte de tu riqueza. De repente ejemplo, cuando tenemos los celulares y tienes a tu equipo de clientes, de atención a clientes, y no le das un celular por ahorrar costos, ¿qué creen? El día que se vaya ese colaborador, se lleva tu base de datos. Sí, claro. Y si además no le diste la oportunidad de crecer, ¿sabes lo que va a hacer con esa base de datos? Sí. Puede que por ética la borre, pero si ya va con cierto resentimiento, va a tener problemas severos. Sí, tu claro. negocio. Entonces tenemos que pensar en crecer, en abrir espacios. Que hoy día además los jóvenes ya traen mucho esa visión de crecer. La lealtad se da muy poco, eso es una realidad. Sí, cuando tengamos hoy día colaboradores, sí entendamos, la lealtad se da muy poco. Sin embargo, cuando un empleado se siente con posibilidades de crecer y además de que tú como empleador, como empresario, tienes el compromiso con ellos, difícilmente van a hacer alguna tontería. Claro. Eso es algo muy válido. Sí, pero hay que tenerlo, ¿no?, en mente, o sea, estar comprometidos con yo les digo, por ejemplo, aquí nuestra misión es transformar la calidad de vida, ¿no?, de nuestros alumnos a través de nuestra capacitación, que es innovadora y demás, y digo, nosotros necesitamos ser congruentes, o sea, tanto nuestros alumnos se desarrollan cuando tienen su título, como aquí como equipo necesitamos también transformar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, es como, no, o sea, de cada año, o sea, ve por algo para tu vida, llévate ese viaje, o sea, llévate algo de valor para tu vida
y sigue creciendo. O sea, porque como dices, conforme ellos van creciendo, la empresa va creciendo, ¿no? Todos vamos creciendo, pero sí creo que es cambiarnos, ¿no? Este mindset digo, si hay que optimizar, si hay que ahorrar, pero creo que en el talento humano sí es importante tener presente que hay que invertir, ¿no? Acabas de tocar también otro punto importantísimo, la inversión. ¿Qué pasa cuando nosotros nos duele el codo? Comprar una nueva computadora, comprar algún nuevo equipo, que sea, una nueva cocina, una nueva estufa, una nueva olla. Lo primero que tenemos que ser muy claros. Primero, realmente se necesita. Segundo, una vez comprado, ¿qué rentabilidad vamos a tener? Me gustó el celular, el iPhone. No vamos a decir marcas. No vamos a decir marcas, el 800X, que vale 40,000 pesos. ¿Realmente lo voy a ocupar? ¿Realmente me va a generar rentabilidad? Puede que sea parte de un salario emocional y puede que lo tengamos en su momento. No digo que no, sino simplemente es parte de un salario emocional que nosotros necesitamos. Sin embargo, cuando nosotros estamos arrancando el negocio, son de las cosas que sí puede dar el negocio, porque seguramente vamos a tener gente muy emprendedora en estos canales. Sí, claro. Pero, ¿qué va a pasar con la rentabilidad del negocio y la capitalización en un mediano plazo? Todo esto tenemos que visualizar. Lo que invirtamos en el negocio tiene que generar rentabilidad del negocio. A lo mejor si necesitamos una empresa que se dedica a análisis de datos, tener un super servidor que va a costar millones de pesos, pero que va a generar una rentabilidad y que tenemos que hacer números para ver en qué punto llegamos al punto de equilibrio. Nosotros siempre tenemos que visualizar esto como mucho de la forma en la que vamos a generar nuestra operación, llegar a nuestro punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio para muy rápido? Es en el punto que lo que nos está costando nuestros fijos y nuestros variables para hacer cualquier proyecto, fijos, nuestros sueldos, la luz, el teléfono, todo lo que tenemos que pagar mes a mes, la renta. Nóminas. Y nuestros variables, para que nosotros hagamos ese proyecto, ¿qué necesitamos? Pensando en un taller mecánico, la pieza que le vamos a cambiar, pensando a lo mejor en una cocina, los insumos que vamos a ir ingresando a la cocina para que se genere el producto. Algún día va a ser pollo, otro día va a ser carne, otro día va a ser algún vegetal. Todo esto son la parte variable que va directamente para proporcionar el servicio. Si nosotros llegamos a nuestro punto de equilibrio, y de ahí no tenemos una rentabilidad clara, ¿y a qué me refiero con rentabilidad clara? Yo meto un peso, a lo mejor mi punto de equilibrio son 1.20 por mis fijos y mis variables, al menos tengo que sacar un 10% de rentabilidad siempre. Oye, que un 10% es demasiado. Si trabajas por menos del 10% de rentabilidad bruta, mejor quédate en casa, en tu cama. Sí, claro, porque es mejor inviértelo en CETES, ¿no? Y entonces ahí metes tu dinerito y te va a dar hasta un 11%, ¿no? Entre un 10 y un 11%, y entonces te quitas de problemas y tan, ¿no? Y te quedas en tu cama descansando. Y te quedas en tu cama, ¿no? Pero al final, exacto, o sea, cuando ya traes esta pasión, estas ganas, pues definitivamente dices, no me importa, hay que echarlo a andar, pero saber que cuando es negocio, ¿no? Ese es el tema. Si nosotros no verificamos esto de punto de equilibrio, más nuestra rentabilidad, algo que normalmente nosotros cuando arrancamos un negocio, nunca nos sentamos a hacer números. Y tan sencillo como cuánto me voy a gastar, cuánto tengo que recuperar y cuánto tiene que quedar al final de mi operación. Sí, claro. Si no tenemos estos tres datos claros, al final del día lo que va a ocurrir es que nos vamos a frustrar. Trabajamos muchísimo, sí, efectivamente me pagué mi sueldo, pero al final del día el negocio tuvo una rentabilidad de 0 pesos o de menos del 10%. Y entonces, bueno, ¿y dónde está esa posibilidad de crecimiento? Porque no solo nos estamos acotando y frustrando nosotros, estamos restándole la oportunidad al negocio de que crezca. Claro. ¿Y por qué digo que le está restando la posibilidad de que el negocio crezca? Porque después de 2-3 años, el negocio no va a poder dar el siguiente paso. No va a poder contratar a un especialista, no va a poder tener una renovación de sus equipos, de su operación. A lo mejor la cocina, después de 2 años de estar trabajando todos los días, ya la estufa le falla algo, ya necesita reemplazar algún quemador de estufa, ya necesitas tener ciertas renovaciones que tu mismo negocio te va a demandar. Y que si no tienes capital en la bolsa para hacerlo, tu negocio se va a pique.
Claro. Oye, y antes de que se me vaya esta pregunta, pues muchos de nuestros alumnos, fíjate que en algún momento hicimos un ejercicio de cuántos alumnos, estábamos así como en un foro grande, y les dijimos cuántos alumnos de aquí les gustaría tener un negocio propio y cuántos alumnos les gustaría seguir escalando en una, o sea, sí, tener como una carrera corporativa. Y nos sorprendió en gran medida que el 70% de los alumnos tenían esta intención de emprender, ¿no? Entonces, ¿tú qué les recomiendas a justo, ¿no? A personas que, bueno, ya tienen un puesto, ¿no? ¿Cómo pueden dar ese paso de empleados a emprendedores? ¿Cuál es como el puente que tú recomiendas que sí o sí? Yo creo que aquí tienes que tener claro tres cosas muy importantes, pero muy importantes. Y les comento porque ese es uno de los primeros golpes que yo me di cuando monté mi primer negocio. El día 15 y el día 30 mágicamente vas al cajero y te encuentras tu sueldo. Cuando tú eres dueño de tu negocio, lo más probable es que el día 15 y el día 30 te toca pagar quincenas. Sí. Eres Y, el último que te pagas, de hecho. y a lo mejor es un error ese, pero sí, más de una ocasión te llega a pasar que te acabas liquidando porque además a tu equipo jamás le debes de dejarte de pagar. Jamás. Claro. Ni tampoco debes de dejar pagarle al seguro, y mucho menos a Lolita. Uh-huh. Esos tres, aunque tengas a ellos, esos tres tranquilos, puedes negociar con proveedores, no tan correcto, porque también eres proveedor de alguien, Sí, claro. pero te toca negociar con proveedores, puedes negociar en algunas otras áreas, pero tu equipo, respétalo, págale a tiempo. Uh-huh. Y primer punto, el día 15 y el día 30, mágicamente cuando vayas al banco, lo más seguro es que al principio tu tarjeta va a estar en ceros. Sí. Primer punto, y si tenganlo muy en cuenta. Segundo punto que tienen que visualizar. Ahorita les digo primero lo difícil y ahorita les digo lo bonito. Segundo punto que tienen que tener muy claro. Diciembre es uno de los peores momentos para ustedes. ¿Por qué? Cuando eres empleado, sencillamente te vas a levantar una mañana y tienes tu aguinaldo, fondo de ahorros y una serie de prestaciones que obviamente tienes cuando tienes tú esto. Además de eso, muchos proveedores te van a tocar la puerta para decirte, oye, no te puedo dar financiamiento este mes en específico porque me toca pagar todo esto. Entonces, es un estirabloja muy fuerte en ese escenario. Normalmente diciembre es el mes que los emprendedores tienen menos capital. Sí, claro. De hecho, hay muchos memes, ¿no? A mí no me tocó aguinaldo. No me tocó ¿no? negar, no me tocaron muchas cosas. Y tercer punto que es muy importante. El inicio, sí, es un inicio mucho más fuerte. Nos olvidamos de fines de semana, nos olvidamos de vacaciones. 1 o 2 años sí es muy, muy intenso. No tenemos a quien reclamar que por la culpa del jefe no me está yendo bien, que por lo malvado de mi jefe no estoy ganando más. Ahora, ¿cómo hacemos esta transición? Lo primero, como les comenté, es tener ese Ikigai muy claro. ¿Qué es lo que realmente me está generando esta pasión? ¿Y cómo voy a ayudar a la gente? Porque en la medida, todo negocio, absolutamente todo, siempre debe de partir de cómo ayudo, qué aporto, qué valor agregado estoy dándole a las personas. Que las personas estén dispuestas a pagar por ello. Oye, se me ocurrió hacer botellitas con un puntito rosa. ¿Qué diferencia hay hasta una botellita que no tiene puntito rosa? Ninguna. No tiene ningún valor, es solamente el puntito rosa. La gente difícilmente va a pagar por ello. Muy cierto. Si nosotros no generamos ese valor, y nos tiene que quedar claro, y no a nosotros, les voy a platicar una anécdota. Tampoco voy a decir el nombre del cliente, pero sí fue cliente de una agencia de publicidad. Seguro si lo llega a escuchar, te vas a sentir identificado. Yo tenía un cliente que hicimos su estudio de mercado y una buena tarde me dice, es que me están pidiendo camisas rosas y me chocan las camisas rosas. Digo, a ver, vamos a sentarnos a hablar tú y yo. Mi estudio de mercado te dice que si vendes camisas rosas vas a posicionarte dentro de un marketing para la comunidad LGTBT y tienes un éxito y un potencial de crecimiento impresionante. Para los que no se lo sepan, con el respeto que merece la comunidad, es una de las comunidades con un valor económico muy alto. Entonces, acéptalo, véndeles.
Claro. Pero es que yo, a ver, quieres vender, tu negocio está en problemas. Las camisas que él estaba vendiendo, y seguramente alguien de la comunidad LGBT va a saber a qué camisas me refiero. Las camisas que él estaba vendiendo tenían muchísimo éxito. Y en color rosa se vendían, llegaban a su tienda y necesito esas camisas. Wow. Y él no quería producirlas porque no está dentro de sus preferencias. Ah, okay. Cuando lo aceptó, cuando se dio cuenta que su cliente, su target, él había desarrollado un producto sin querer para la comunidad, se hizo amigo de la comunidad. Wow. Literal, se hizo amigo de la comunidad. Y hoy día es uno de los principales marcas de ropa para la comunidad. Acepta el producto. Acéptalo. Puede no gustarte, puedes no estar tú en ciertas dinámicas. Sin embargo, respeta a tu cliente. Apoya a tu cliente, escucha a tu cliente y apoya a tu cliente. Porque tu cliente es el jefe de toda tu empresa. Entonces, nosotros cuando veamos ese Ikigai, que estamos muy, muy a gusto sentados esperando el 15 y el 30, tenemos que entender eso. Saber qué valor vamos a aportarle a la sociedad y por ese valor qué retribución vamos a tener. Segundo punto que es muy básico, prepárense. Sí. Es muy diferente levantarse porque tienes que ir a la oficina a levantarse porque tienes que hacerlo. Cuando nosotros tenemos un jefe, sabemos que tenemos que estar a las 9 porque si no a las 9 recibimos el latigazo. Cuando nosotros tenemos un emprendimiento, no tenemos que estar a las 9. Tenemos que estar a las 7 de la mañana y sin que no haya nadie que nos dé latigazo. Sí. Tú tienes que ser autodisciplinado. Justo por eso comento, tienes que prepararte. Emocionalmente te tienes que acostumbrar a decir, mi ritmo de vida es X y tengo que respetar mi agenda. Elaborar agendas de trabajo y planes de trabajo. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de una agenda de trabajo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos a producir y no nos damos un tiempo para vender? O nos dedicamos a vender y no producimos. O nos dedicamos a buscar nuevos proyectos, pero no nos dedicamos a presentar nuestras propuestas. Tenemos que equilibrar nuestra agenda. Nuestra agenda, sí o sí, al principio cuando nosotros arrancamos tenemos que entender que somos el mensajero, somos el recepcionista, somos el director, y somos el de finanzas, y somos el de compras, y somos el de ventas, y somos el negociador. Así arrancamos. Todo esto es no para que se asusten, sino para que visualicen los pasos que tienen que ir dando uno a uno para poder entender. Y de ahí les voy a dar una segunda recomendación. Este es muy conocido, seguramente ya más de uno lo ha leído, el de Hábitos Atómicos. Okay. Es un libro que justamente les va a ayudar a entender de qué manera comienzan a hacer sus agendas, sus vidas, sus esquemas, sus diferentes pasos a seguir para poder aprovechar y ser eficientes. Porque además eficiente no es que estés a las 2 de la mañana contestando correos. Ese es uno de los peores errores. Sí, no. Eficiente es que de 9 a 6 trabajes como si trabajaste de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, pero tienes que darle espacio a tu vida. Claro. Eso lo tenemos que entender muy bien. ¿Qué otro punto sugeriría? Entiendan perfectamente que los primeros años son esfuerzo y que emocionalmente se tienen que preparar para mucho tiempo de poco dinero. Sí, se los tengo que decir así. A menos que salgan ya con un proyecto muy hecho. Sí, claro. Tienen que generar alianzas estratégicas muy importantes. Hay muchas personas que hoy día pueden arrancar un emprendimiento sin dejar su trabajo actual. Justamente la palabra se llama alianzas estratégicas. Aquí, ojo, hay que respetar mucho la ética del trabajo en el que estamos. Si me dedico a hacer computadoras y tengo clientes de computadoras y además tengo que vender las computadoras y me pongo a vender yo computadoras estando en una empresa, no es ético. Sí, claro. Vamos a suponer, me dedico a vender micrófonos y alguien me está comprando botellas de agua. No empata con lo que estoy haciendo. Vamos a hacerlo, hagamos negocio. Claro. Comiencen a buscar esos pequeños clientes, comiencen a entender el negocio, comiencen a entender el sector, comiencen a entender de qué manera se pone o se hacen la venta de botellas de agua. Y entonces ya que lo entendieron, ya que se dieron cuenta cuál es la rentabilidad, entonces ya puedo comenzar a picar piedra fuera de mi negocio, fuera de mi empleo. Claro. Si nosotros salimos pensando que hoy monto un negocio, a mí me da muchísima risa la gente. Bueno, perdón, no risa, me expreso mal. Me llama mucho la atención cuando alguien dice, ya puse mi negocio, estoy del otro lado.
tenemos un problema. Ujú. Eso no ocurre. Lo que ocurre es, ya puse la primera piedra, Claro. hay que construir el edificio. Ujú. Eso es algo que tienen que tener muy claro. Y con esto lo que les digo es, piedra a piedra se va avanzando. Mientras hoy día puedes mantener tu empleo, si tienes la disciplina de poder comenzar a combinar dos actividades, eso implica quizás dedicar el fin de semana, implica quizás dedicarle las tardes para levantar pedidos, para comenzar a explorar el mercado, para comenzar a capacitarte, para comenzar a entender tu entorno, para comenzar a decir, ok, pues mira, yo tengo alguien que compra botellas de agua, yo estoy en el segmento de micrófonos, sé quién compra botellas de agua. Ujú. Toco la puerta, oye, fíjate que tengo este producto, ¿qué te parece? Vamos a ver. ¿Saben que eso les va a ayudar mucho para no tener la presión del dinero? Claro. Tienen que esforzarse de 9 a 6 como buenos empleados que en este momento seguramente son, pero comiencen a darse ese espacio para poder ir evolucionando, para entender el mercado, para encontrar el proveedor adecuado, porque los proveedores de repente son muy difíciles y tienen que buscar el proveedor adecuado. ¿Por qué llamo al proveedor adecuado? Si van a competir por precio, es un proveedor. Si van a competir por calidad, es otro proveedor. Si van a competir por innovación, es otro proveedor. Si van a competir por alguna otra circunstancia, son proveedores diferentes. Y de acuerdo al segmento en el que ustedes se orientan, voy a poner algo, no es lo mismo el que compra la botella en 2 pesos que el que compra la botella en 100 pesos. Es agua, son proveedores diferentes. Encontremos el proveedor adecuado. Wow, pues mira, nos acabas de dar, ¿no? Tips súper, súper, súper valiosos, justo para dar ese brinco, dar ese salto. Lo que yo escucho es que no hay que hacerlo de una manera como radical, ¿no? Como poco a poco y como dices, capacitándose, ¿no? Que es súper importante, o sea, yo soy, y no porque solo me dedique, bueno, más bien, me dedico a la parte de capacitación. Sin embargo, en mi vida personal, la capacitación ha sido la mejor inversión, ¿no? Para tener la perspectiva de negocio que hace, ¿no? Yo soy ingeniera industrial y al final, pues yo no tenía, ¿no? En ese entonces esa perspectiva de negocio y al final la capacitación es la que me ha servido para relacionarme diferente con el dinero, porque bien, ¿no? Como bien comentas, que ya próximamente invitaremos. Alejandro Sarracho es uno de nuestros mentores en la parte financiera. Buenísimo. Y posteriormente, te digo, en esta parte pues de capacitarnos y estar bien emocionalmente, ¿no? Y saber que va a haber una transición y que va a haber retos que enfrentar, que a lo mejor sí no es tan fácil, pero que tampoco es imposible, ¿no? Definitivamente no es imposible. Y ya para cerrar, ¿por qué ser emprendedor? ¿Por qué ser emprendedor? La primera razón, es muy importante entender que nosotros tenemos una esencia. Nosotros no somos alguien diseñado para estar haciendo todos los días la misma actividad, todo el tiempo, durante 20 años. Si soltamos esa esencia y dejamos que este espíritu, que todos tenemos un espíritu libre, créanme de verdad, dé frutos, va a dar frutos hermosos. Soltémoslo. Segundo punto, créanme que después del esfuerzo, absolutamente todo en la vida que tiene esfuerzo, tiene recompensas. El emprender, más allá de ser solamente un acto para vivir o un acto para generar dinero, es un acto de responsabilidad con nosotros mismos. Sí, claro. Y tercero, al final del día, cuando nosotros construimos un negocio, siempre vamos a dejar huella en las personas, en los clientes, en nuestros colaboradores. Y créanme que después de que nosotros avanzamos en los negocios y vemos que nuestra persona creció, que nuestro cliente está satisfecho, es yo creo que la satisfacción más grande encontrar un cliente que te diga, gracias, le atinaste. Sí, totalmente. Sí, y gracias. Y como bien comentas, ¿no? Eso nos conmueve a nosotros en ICAT, que decimos, pues no solamente les ayudamos a hacer todo su proceso para que nuestros alumnos puedan tener un título, sino realmente lo que nos apasiona es cuando nos dicen, mira, me siento bien, me siento completo, me siento satisfecho porque esto era algo que había postergado, fíjate que ya me subieron el sueldo, fíjate que con esto ya me atreví a cambiarme a otra empresa, ¿no? Eso, o sea, el saber que hay un crecimiento y decir, pues eso, yo hice parte de eso, ¿no? O sea, yo participé y tuve la fortuna de acompañarlo. Creo que eso es invaluable.
Es lo que les comento. Realmente, y créanme, cuando un cliente llega y nos da reconocimiento, en este caso, los clientes se llaman alumnos, y te dicen, oye, gracias porque esto detonó en mí un cambio radical en mi vida. Yo creo que eso, digo, evidentemente tenemos que vivir, evidentemente, como repito, el dinero es energía, pero evidentemente quitando esa parte, la mayor satisfacción que puedes tener es ver cómo vas influyendo en las personas. Y todos los negocios influyen, absolutamente. No hay un negocio positivo o negativo, y ahorita no quiero entrar en detalles, pero la tecnología, el que tu cliente pueda levantar un teléfono y decir, oye, qué padre, escucho a la otra persona que está al otro lado del mundo, el que puedas mandar un correo, son satisfacciones. Y quien hizo esto seguramente no lo vamos a conocer, no sabemos quién lo diseñó, sin embargo, estos equipos son satisfacciones. Wow. Y la gente que lo diseñó, lo pensó, lo concibió, se siente eternamente favorecido, más allá de lo que pudo haber ganado con dinero. Preguntan por aquí, ¿qué otros libros podemos recomendar? Realmente existen mucha literatura. Yo creo que más allá queremos trabajar nuestra parte emocional. Para emprender es una de las partes más sólidas en las que tenemos que colaborar. Queremos ya comenzar a algunos detalles importantes, como cuáles. Por ejemplo, hay un libro que yo les voy a recomendar, y este libro, créanme que, y este tampoco me da comisión, además que es un buen amigo mío, de Rodolfo González, el dueño de Punta del Cielo. Ah, ok. Si tienen la oportunidad de conocer su biografía, de verdad, yo creo que es una de las biografías más divertidas, y créanme que es divertida, yo conozco personalmente esa biografía, y es una de las biografías muy divertidas. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque es un maravilloso ejemplo de cómo partes de tener que llevar tu sala, tu refrigerador, a tu primer punto de venta, a después franquiciarlo. ¡Wow! Digo, ojalá y no me vayan a cobrar derechos, pero imagínense llegar con su esposa, además, la esposa que lo apoyó muchísimo, llegar con la esposa y decir, oye, mi vida, voy a tener que llevarme la sala y el refri para el primer punto de venta. Llévate el refri, está vacío. O sea, sí, qué historia atrás de ello. Son las formas en las que tenemos que visualizar y que entender. Sí, efectivamente, tenemos que entender que el negocio tiene que partir de cero y de ahí tenemos que hacer lo que crezca. Créanme, es una historia muy divertida. Si quieren ver un poco más de estrategia, El Príncipe de Maquiavelo es un libro delicioso para todo lo que es estrategias de negocio. Okay. Hay muchos libros, más bien dejo el micrófono abierto a ustedes que nos están viendo, que quieren comenzar a ver como bibliografía. Las personales me refiero a que tenemos que trabajar internamente, las económicas, las financieras, las de estrategia, las de negocios. A fin de cuentas, un empresario, algo muy importante, se convierte en lector. Claro. Un empresario no puede dejar de leer. El hábito de leer de 7 a 15 hojas al día, no digo un libro completo, habrá quien tenga tiempo y habrá quien tendrá el hábito, pero de 7 a 10 hojas al día son importantísimas por una sencilla razón, porque nosotros nos estamos cultivando. Claro. Lo que sí les sugiero, y esta tampoco es Gold, una aplicación como Notion, donde uno puede ir anotando sus hacks de lo que va aprendiendo. Y en esta aplicación, cada persona nos ayuda mucho cuando necesitamos reflexionar, porque más de una ocasión, cuando nosotros estamos en nuestros negocios, necesitamos reflexionar, necesitamos visualizar, necesitamos entender. Claro. Y muchas veces la información la tenemos, pero no a la mano. Ok. ¿Nos repites la aplicación? ¿Cómo se llama? Notion. Notion es totalmente gratuito. Bueno, obviamente hay versión de pago. Sí, claro. El principio de Notion es complicado, si los comento. Como informático les puedo decir, sí pero es muy rentable tener ese tipo de servicios. Ok, buenísimo. Listo. Pues, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Pues nada, agradecerte de verdad. Yo me llevo muchísimo de esta plática, ¿no? Muchas cosas que yo incluso tengo que reflexionar y pues agradecida, de verdad agradecida por tu generosidad de compartirte toda tu experiencia, todo tu talento, de corazón. Muchísimas gracias. Creo que, bueno, todos se van queriendo aprender más de ti y a lo mejor ahí, pues, si nos quieren escribir sus dudas, pues adelante. Pues algo, no sé, algo con lo que quieras cerrar, Arturo. Para cerrar, creo que no basta con decir, habrá muchos temas que cerrar, pero creo que hay una sola cosa que tenemos que cerrar como emprendedores, como empresarios, pero más allá de eso como personas. No hay cosas buenas en la vida, no hay cosas malas en la vida.
Simplemente hay cosas que nos dejen dormir tranquilos. Absolutamente cualquier decisión que tengamos en nuestros negocios, no entremos en cometer errores. Va a haber momentos difíciles, seguramente. Va a haber momentos en los que no nos vamos a tener dinero para la nómina, va a haber... Pero lo que hagamos, que nos deje dormir tranquilos. Gracias, Arturo. Sí, pues gracias a todos los que se conectaron, nos estuvieron viendo. Gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Bonita noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bye.